La primera vez que mi hermana me dijo que mi madre no quería verme, lo hizo frente al ascensor del cuarto piso. Ni siquiera levantó la voz, solo cruzó los brazos y me dijo que me fuera. Detrás de ella estaba la puerta de la habitación de mi madre. Yo llevaba una bolsa con su cardigan beige, sus lentes para leer y un frasco pequeño de crema de manos que siempre usaba porque odiaba sentir la piel seca. Lorena miró la bolsa como si fuera una provocación. Después dijo algo que todavía me cuesta repetir. Mamá no quiere verte así. Dice que la alteras. No supe qué responder. Durante unos segundos pensé que había escuchado mal. Mi madre podía enojarse conmigo. Eso sí, podía reclamarme que trabajaba demasiado. También podía pasarme una semana entera sin hablarme si sentía que la había dejado plantada. Pero decir que no quería verme mientras estaba internada, eso era otra cosa. Yo me llamo Julián, tengo 38 años y arreglo máquinas de coser en una galería textil del centro. Mi madre, Rosa, fue costurera toda su vida. Aprendí a desarmar. Motores pequeños entre telas, cajas de botones y el sonido de las tijeras cortando sobre la mesa grande del taller. Si cierro los ojos, todavía puedo recordar su voz diciendo que una máquina mal calibrada. Suena como una persona mintiendo. Nunca decía eso por decir. Mi madre escuchaba las cosas que los demás no querían admitir. Durante años tuvimos una rutina simple. Todos los martes ella me llamaba a las 7:15 de la mañana, siempre a la misma hora. Yo ya estaba abriendo mi puesto. Ella me preguntaba si había desayunado. Yo le mentía y le decía que sí. Entonces se reía y me decía que no le mintiera, porque nadie que hubiera desayunado de verdad sonaba tan apurado. Ese martes no llamó. A las 9 recibí un mensaje de una vecina. Decía que a mi madre se la habían llevado a una clínica porque se había descompensado en la farmacia de la esquina. No lo supe por Lorena. Eso me molestó desde el principio. Mi hermana mayor vive a 20 minutos de la casa de mi madre. En teoría, ella estaba más presente. Y en parte era verdad. Lorena era la que la acompañaba a las consultas, la que llevaba las recetas, la que discutía con los doctores, la que conocía a las recepcionistas por su nombre. Yo aparecía menos. No porque no quisiera, a veces porque me refugié demasiado en el trabajo, a veces porque entre mi hermana y yo se había vuelto imposible compartir una misma mesa sin convertir cualquier comentario en una deuda vieja. Cuando murió mi padre, yo tenía 22 años. Lorena tenía 26. Ella se quedó en la casa. Yo me fui a alquilar un cuarto cerca de la galería. Nunca me perdonó haberme ido. Decía que yo había escapado. Yo decía que solo estaba intentando respirar. Supongo que los dos teníamos algo de razón. Cuando llegué a la clínica, Lorena estaba en admisión. Tenía la misma cara tensa que pone cuando quiere parecer tranquila y no lo consigue. Le pregunté cómo estaba mamá. Me dijo que estaba estable, cansada y un poco confundida. Después agregó algo raro. Por ahora es mejor que no subas. Le pregunté por qué. Lorena evitó mirarme. Me dijo que mamá había pedido verme después, no en ese momento. Yo acepté porque pensé que era por el cansancio. Subí igual al cuarto piso unas horas más tarde. Fue ahí cuando me cerró el paso junto al ascensor y soltó aquella frase. Mamá no quiere verte así. Dice que la alteras. Recuerdo haber apretado la bolsa con tanta fuerza que casi rompo el frasco de crema. Le pregunté si mi madre se lo había dicho de verdad. Lorena respondió demasiado rápido. Sí, no dudó ni un segundo. Eso fue lo que me dejó incómodo. Mi madre tenía varias manías. Cuando algo importante le preocupaba, no respondía con rapidez. Tocaba 2 veces la mesa con los dedos. Luego buscaba una palabra exacta. Lorena, en cambio, contestó como si llevara horas ensayando. Intenté pasar. Ella me bloqueó con el cuerpo. No hizo falta que gritara. Yo terminé yéndome porque un celador ya nos estaba mirando. Bajé al estacionamiento y me quedé dentro del auto casi 1 hora. Llamé al teléfono de mi madre 3 veces. Nadie respondió. Eso tampoco era normal. Mi madre jamás dejaba su celular lejos de la almohada. Decía que envejecer le había quitado muchas cosas, pero no la costumbre de estar localizable. Volví al día siguiente. Llevé un envase con sopa de verduras. La recepcionista me dijo que las visitas estaban restringidas y que solo podían pasar los familiares autorizados. Le pregunté quién había dado esa indicación. No supo decirme. Solo repitió que figuraba en el sistema. Subí de todos modos. Encontré a Lorena sentada afuera del cuarto de mi madre, revisando unos papeles dentro de una carpeta azul. La carpeta me llamó la atención porque mi madre odiaba ese color para los documentos. Siempre decía que el azul escondía demasiado. Usaba carpetas transparentes para poder ver todo de una sola mirada. Ese detalle se me quedó clavado. Le pregunté otra vez si podía entrar. Lorena me contestó sin ponerse de pie. «Mamá está durmiendo, déjala descansar». Le pregunté por qué no me avisó que la habían internado. Lorena cerró la carpeta.
Luego me miró con un cansancio que mezclaba rabia y desprecio. Porque apareces cuando te conviene, Julián. Yo respiré hondo. No quería discutir en ese pasillo. Le dije que no había ido a pelear. Solo quería ver a mi madre. Lorena soltó una risa seca. Ahora sí. Ahora que la ves débil. Eso me enfureció. Le dije que no me hablara como si yo fuera un oportunista. Ella se puso de pie. Me dijo algo peor. A ti no te interesa, mamá. Te interesa el taller. No sé si fueron esas palabras o todo lo acumulado. Pero perdí el control. Le respondí más fuerte de lo que debía. Ella me acusó de haber dejado sola a nuestra madre durante años. Yo le dije que ella siempre había necesitado un enemigo para justificar su amargura. A los pocos segundos apareció seguridad. Me pidieron que me calmara. Yo seguí hablando. Ese fue mi error. Salí de la clínica con una advertencia por alteración del orden. Esa noche casi no dormí. Lo peor no era la humillación. Lo peor era la duda. Había una parte de mí que sí podía creer que mi madre estuviera resentida. 2 meses antes habíamos discutido. Ella quería que yo revisara una antigua remalladora del taller. Yo prometí ir un sábado. Ese sábado apareció un cliente urgente con 6 máquinas dañadas. La llamé para decirle que iría al día siguiente. No fui. Después se juntaron otras cosas. Una semana se convirtió en 2. Luego, en un mes. Mi madre no volvió a mencionar la remalladora. Eso era muy de ella. Cuando algo le dolía de verdad, dejaba de insistir. Por eso la frase de Lorena me perseguía. Tal vez mamá estaba cansada de esperar. Tal vez esa vez sí había decidido cerrarme la puerta. Volví 2 días después. No discutí con nadie. Dejé el cardigan, los lentes y la crema en recepción. Pedí que se lo entregaran. Una enfermera de turno tomó la bolsa. Era una mujer joven, de piel morena, con el cabello recogido y una expresión muy serena. Leí su nombre en la placa. Clara me preguntó si yo era Julián. Le dije que sí. Entonces me miró un segundo más de la cuenta, como si quisiera decir algo y no supiera cómo. Pero no dijo nada, solo tomó la bolsa y se fue. Esa tarde, mientras cerraba mi puesto, vi que alguien se había quedado esperándome del otro lado de la galería. Era la enfermera Clara. Me sorprendió verla ahí. Llevaba una chaqueta gris sobre el uniforme. Se acercó con cautela. Primero me preguntó si yo era el hijo de Rosa Valle. Le dije que sí. Miró alrededor antes de continuar. Lo que voy a hacer no me corresponde del todo. Pero su mamá me pidió que si lo veía solo, se lo entregara. Sacó un papel doblado del bolsillo. Era una hoja pequeña, arrancada de una libreta de recetas. La reconocí antes de abrirla. Mi madre doblaba las esquinas hacia adentro cuando quería que nadie leyera algo por accidente. La letra también era suya, pequeña, apretada y recta. La nota decía, Julián. Si te dicen que no quiero verte, es mentira. Lorena no me deja hablar sola. Quiere que firme la venta del taller. Busca el costurero azul. Ahí está la libreta roja. Mamá. Sentí que el piso se me movía. Levanté la vista. Clara bajó la voz. Su mamá escribió eso hace 4 días. Me pidió guardarlo porque su hija siempre estaba dentro del cuarto. Yo dudé mucho. No quería meterme. Pero ayer la vi llorar cuando le dijeron que usted se había ido. Yo le pregunté si mi madre estaba consciente. Clara respondió que sí, aunque por ratos estaba muy cansada. Luego agregó que Lorena insistía en permanecer en casi todas las conversaciones. No lo dijo como una acusación grandilocuente. Lo dijo con la incomodidad de alguien que lleva días observando algo que no le parece bien. Le agradecí tantas veces que terminé sonando torpe. Clara me pidió prudencia. No llegue gritando. Si hace eso, le van a cerrar más puertas. Tenía razón, guardé la nota en la billetera. Esa noche fui directo a la casa de mi madre. El taller estaba en el primer piso. La vivienda, arriba. Yo todavía tenía una copia de la llave lateral porque años atrás había cambiado una chapa dañada, y mi madre quiso que me quedara con una. Entré. Todo olía a almidón, aceite de máquina y manzanilla. El taller estaba oscuro, pero nada se veía fuera de lugar. La gran mesa de corte seguía junto a la ventana. Las cajas con cierres seguían ordenadas por color. Y sobre una repisa alta estaba el costurero azul. No era una caja elegante, era una lata antigua de galletas que mi madre había forrado con tela. Siempre la usaba para guardar hilos sueltos, agujas y pequeñas cosas que no quería perder. Bajé la caja. Adentro había lo esperado. Hilos, dedales, botones, una cinta métrica amarilla. Debajo encontré un doble fondo de cartón. Ahí estaba la libreta roja. La abrí con manos temblorosas. No era un diario, era un registro. Mi madre había anotado fechas, montos y motivos de varios préstamos que le hizo a Lorena durante los últimos 3 años. Pago de tarjeta, cuota atrasada del colegio de su hija. Arreglo del auto, medicinas, 2 cuotas de un crédito personal. Después de cada monto, mi madre escribía si Lorena había devuelto algo o no.
Casi nunca había devoluciones completas. Al final había una frase subrayada. No vender el taller. Hablar con Julián, la firma no. Dentro de la libreta también había una fotocopia de una tasación inmobiliaria y una hoja con varias líneas practicadas, como si mi madre hubiera intentado firmar estando nerviosa o cansada. Comprendí enseguida lo que estaba pasando. Lorena estaba presionándola para vender el taller mientras estaba internada. Ese taller era mucho más que un local. Había sido la vida entera de mi madre. También era el último lugar donde mi padre seguía presente de alguna forma. Sus herramientas estaban allí. Su radio vieja seguía sobre un estante. Hasta la marca de una quemadura en la mesa era suya. Me quedé sentado en la silla de costura más de media hora. No solo estaba furioso con Lorena, también estaba furioso conmigo. Si yo hubiera estado más presente, quizá mi madre no habría tenido que esconder notas dentro de una caja de hilos para que alguien la escuchara. Al día siguiente no fui al taller, fui a la clínica temprano, no subí al cuarto piso de inmediato. Pedí hablar con trabajo social y con la jefa de piso, mostré la nota, expliqué que mi madre estaba siendo privada de una conversación privada conmigo. No exageré, no insulté a nadie, solo repetí los hechos. Clara confirmó que Rosa le había pedido entregar ese mensaje. No hizo un escándalo, solo respaldó lo necesario. Una hora después me permitieron entrar a la habitación, pero con una condición. La visita sería breve y al principio una enfermera estaría cerca. Acepté. Cuando abrí la puerta, mi madre estaba semisentada en la cama. Se veía más pequeña, tenía la piel pálida y el cabello todavía mal acomodado por la almohada, pero estaba despierta. En cuanto me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. No habló enseguida, solo levantó una mano. Yo me acerqué, ella me apretó los dedos. Nunca dije que no entraras. Su voz salió lenta, pero clara. Sentí una mezcla insoportable de alivio y vergüenza. Le dije que lo sabía. Saqué la nota de la billetera y se la mostré. Mi madre cerró los ojos un segundo, después asintió. Me pidió que hablara bajo porque se cansaba rápido. Me contó que Lorena llegó a la clínica con la idea fija de vender el taller. Decía que ya no tenía sentido seguir manteniéndolo, que los impuestos, el predial y las reparaciones eran una carga, que con ese dinero podrían pagar una mejor recuperación y, de paso, ordenar varias deudas que venían arrastrando. Mi madre al principio no se negó por completo. Estaba asustada. No se había descompensado solo por el susto de la farmacia. También le habían detectado un problema cardíaco que requería una intervención. Eso la volvió más vulnerable. Lorena aprovechó ese miedo. Le llevó papeles, le pidió firmas. Le dijo que era lo más práctico. Mi madre firmó una autorización médica, pero se negó a firmar la venta. Entonces empezaron las discusiones. Cada vez que pedía hablar conmigo, Lorena decía que yo andaba ocupado o que era mejor no alterarme. Después, cuando yo fui a la clínica, ella empezó a decirle al personal que mi presencia le hacía mal. Mi madre me miró con un dolor que no era solo físico. Yo también tuve culpa. Le pregunté por qué decía eso. Me respondió algo que me dejó en silencio. Le enseñé a Lorena que si lloraba más fuerte, todos la iban a escuchar primero. No supe qué contestar. Mi madre siguió hablando despacio. Me dijo que durante años protegió demasiado a mi hermana, que justificó sus impulsos, sus deudas, y su manera de controlar todo porque sentía que Lorena cargaba con más responsabilidades. Luego me miró de una forma distinta, y contigo hice lo contrario. Como siempre podías arreglártela solo, te dejé ir demasiado lejos. Esa frase me atravesó, porque era cierta. Yo me había acostumbrado a ocupar el lugar del hijo que no molesta, del hijo que resuelve solo, del hijo al que no hace falta llamar 2 veces. Hasta que un día descubrí que ese lugar también sirve para volverse prescindible. Le conté que encontré la libreta roja. Mi madre suspiró. Me pidió algo que no esperaba. No quiero que destruyas a tu hermana. Solo quiero decidir yo. Yo quería prometerle serenidad. No la tenía. Le dije que Lorena se había pasado de la raya. Mi madre asintió. Después añadió otra verdad incómoda. Y tú te fuiste dejando que ella creyera que estaba sola con todo. Nos quedamos callados. La enfermera se retiró discretamente. Yo aproveché esos minutos para decirle algo que llevaba años posponiendo. Le pedí perdón por haberme refugiado en el trabajo cada vez que la casa se volvía insoportable. Mi madre apretó mi mano. No me pidas perdón por haberte defendido a tu manera. Pídeme perdón solo si vuelves a desaparecer. Le prometí que no lo haría. Esa misma tarde se organizó una reunión con el médico tratante y una trabajadora social. Lorena entró convencida de que yo no estaría ahí. Cuando me vio junto a la cama de nuestra madre, se quedó inmóvil. Su primera reacción no fue de vergüenza, fue de furia. ¿Quién te dejó entrar? Mi madre respondió antes que yo. Yo.
Lorena palideció. Durante unos segundos nadie dijo nada. Luego mi madre pidió que se sentara. La conversación fue dura, mucho más de lo que yo había imaginado. Lorena negó al principio haber intentado manipular nada. Dijo que solo buscaba soluciones. Aseguró que el taller era una carga, que ella estaba agotada, que nadie sabía lo que había tenido que sostener mientras yo me dedicaba a ajustar tornillos y a desaparecer cuando había problemas. Yo quería interrumpirla. Mi madre me hizo una seña para que no. Entonces Lorena rompió. Se puso a llorar. No con lágrimas limpias, sino con esa respiración cortada de la gente que lleva mucho tiempo atrapada entre la rabia y la vergüenza. Admitió que debía dinero. Su esposo se había ido de casa hacía casi un año y la dejó con pagos atrasados. Había usado parte de la pensión de mi madre para cubrir cosas urgentes. Al principio pensó devolverlo pronto. No pudo, luego comenzó a ver el taller como la única salida. No porque lo odiara, sino porque para ella era un edificio parado sobre recuerdos que ya no pagaban cuentas. Yo fui la que se quedó, dijo. Yo fui a las citas. Yo dormí con el teléfono al lado. Yo arreglé todo mientras Julián aparecía cada vez que podía. Eso último era cierto, y por eso dolió más. La trabajadora social dejó claro que ninguna dificultad económica justificaba aislar a una paciente ni presionarla para firmar documentos. Mi madre pidió una nueva autorización de visitas. Pidió también que cualquier decisión patrimonial quedara suspendida. Y dejó establecido que hablaría conmigo y con Lorena por separado cuando se sintiera con fuerzas. Yo pensé que ahí terminaría todo. No fue así. Esa noche discutí con Lorena en el pasillo. No fue una pelea escandalosa. Fue peor. Hablamos bajito, como dos personas cansadas de repetir la misma herida. Le pregunté desde cuándo estaba usando dinero de mamá. Me dijo que desde hacía 8 meses. Le pregunté por qué no me pidió ayuda. Me respondió algo que todavía no sé si fue una excusa o una confesión. Porque si te llamaba, ibas a venir a salvar el día. Y yo ya estaba harta de que pareciera que tú salvabas las cosas y yo era la que siempre fallaba. Esa frase me hizo entender que el problema no era solo el dinero. Mi hermana llevaba años compitiendo contra una versión de mí que ni siquiera existía. Contra el hermano al que mi madre llamaba cuando una máquina no arrancaba. Contra el hijo al que mi padre le enseñó a arreglar. Contra la idea de que yo representaba la parte útil y ella la parte difícil. No la justificaba, pero explicaba algo. Mi madre salió bien de la intervención, aunque quedó más lenta para hablar durante unas semanas. La dieron de alta 10 días después. No quiso volver a vivir con Lorena, tampoco quiso quedarse sola. Se fue conmigo al pequeño departamento que tengo encima del taller. Para hacerle espacio, desmonté un mueble, moví mis herramientas y rechacé un trabajo grande que me habría dado buen dinero. Esa fue mi parte del costo. No me arrepiento, pero mentiría si dijera que fue fácil. Cuidar a mi madre cambió mis horarios, mis ingresos y mi rutina completa. También me obligó a ver lo que antes evitaba. La vejez no espera a que los hijos resuelvan sus resentimientos. Solo sigue avanzando. Durante ese tiempo, Lorena llamó varias veces. Al principio mi madre no quiso hablar con ella. Después aceptó mensajes cortos. Más tarde una visita de media hora. Sin gritos, sin papeles, sin carpetas azules. La primera vez que volvió a verla en casa, mi madre puso el costurero azul sobre la mesa del comedor. No para humillarla. Para recordar de qué estábamos hablando en realidad. No del valor de un inmueble, sino del lugar donde todavía cabían las dos versiones de nuestra familia. La que se había roto. Y la que quizá con mucha torpeza podía remendarse. Lorena devolvió parte del dinero vendiendo su auto. Acordamos el resto en cuotas pequeñas. No hubo policía. No hubo juzgados. No hubo abrazos milagrosos, hubo límites, hubo distancia, y hubo una verdad que ya no podía volver a esconderse detrás de un escritorio de hospital. Meses después, mi madre tomó una decisión inesperada. No vendió el taller. Lo dividimos. La parte delantera quedó para mi puesto de reparación. La parte del fondo siguió siendo su espacio de costura, aunque ya cosía poco. Más que nada se sentaba junto a la ventana con su cinta métrica amarilla y revisaba arreglos sencillos para vecinas de confianza. A veces Lorena pasaba a verla los sábados. A veces no. No todo quedó bien. Hay cosas que no se descosen sin dejar marca. Pero por lo menos ya nadie hablaba por ella. La última vez que le pregunté por qué guardó la libreta roja en el costurero azul, mi madre sonrió. Me dijo que los hilos siempre estaban donde uno menos sospecha. Ahora esa caja sigue en la repisa más alta del taller. No la conservo por los papeles que escondía, la conservo porque me recuerda algo más difícil. El peor robo que casi sufrimos no fue el de un taller, fue el de una voz.
Y desde aquel día, cuando mi madre me llama a las 7:15, ya nunca dejo que otro responda por mí. Hay decisiones que parecen correctas en el papel, pero se vuelven moralmente turbias cuando nacen del cansancio, la deuda y el resentimiento. Lorena cruzó un límite grave al hablar por su madre y presionarla desde una cama de hospital. Pero Julián tampoco llega limpio a esta historia. Su distancia le dejó a su hermana un espacio de poder que luego ella usó mal. La pregunta incómoda no es solo si Lorena debía ser perdonada. La pregunta es otra. Cuando alguien de la familia se queda cargando demasiado tiempo con todo, ¿en qué momento deja de ser víctima y empieza a convertirse en verdugo?